los rudimentos de la doctrina de Cristo. We have been speaking about the regiments of the doctrine of Christ. Y hemos estado basando esto en el capítulo 6 de Hebreos, versos 1 al 3. And we've based this on the chapter 6 of Hebrews from 1 to 3. Y el último tema de la doctrina fundamental es el juicio eterno. And the last topic of the doctrine, the fundaments of it, is the eternal judgment. Juicio eterno. The eternal judgment. Y el Señor nos dice en el libro de Romanos, capítulo 14, versos 10 al 13, lo siguiente. And the Lord tells us in the book of Romans on the, what chapter? Capítulo 14, Chapter 14, versos 10 al verse 10 13. to 13. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? It says, but you, why do you criticize your brother? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Or you, why do you look down on your brother? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. For we will all stand before the tribunal of God. Porque escrito está, For it is written, vivo yo, dice el Señor, as I live, says que the Lord, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. every knee will bow to me and every tongue will give praise to God. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. So then each of us will give an account of himself to God. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Therefore, let us no longer criticize one another. Instead, decide never to put a stumbling block or pitfall in your brother's way. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, estamos clamando, Dios, para que tú nos hables en este día. we're asking that you speak to us today. Señor, queremos caminar We want en to los walk principios de tu palabra. in the principles of your word. Y por eso te pedimos que tu Espíritu hoy nos dirija y nos enseñe. And we ask that your spirit may guide us and teach us. En Cristo Jesús. In the name of Christ, Jesus Christ, Amén. amen. Juicio eterno. The eternal judgment. La mayoría de las veces cuando en nuestro caminar vemos dos palabras. Many times when we're walking, we see two words. Una es infinito y la otra es eterno. One is infinite and eternal. Estas son dos palabras que para la mente humana son complejas, These are two words that are very complex for the human mind. porque no tenemos un parámetro con lo cual comparar eternidad o infinito. Because we do not have anything to compare eternity or infinity. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de juicio eterno, So when the Bible speaks of an eternal judgment, para el hombre lo más fácil es colocarlo en un momento en que ya no sabe cuál va a ser su futuro. for man, it's easier for him to place that at a time where he no longer knows what his future will be. Y por lo tanto han colocado el juicio eterno en un futuro muy lejano. And so they place the eternal judgment in a very far away future. Pero quiero decirte que empezar con explicarte un poquito acerca de la palabra eterno. But I want to explain to you a little bit about the word eternal. Palabra eterno tiene que ver con temporal, This speaks about temporary. tiene que ver con tiempo. It speaks about time. Y una vez tratando a alguien de explicarme sobre cómo se vivía en la eternidad, And once someone tried to explain to me how you live in eternity, algo que es bastante complejo de explicar, that's a very difficult thing to explain. pero decía así, no sé cómo vamos a pasar los 10,000 primeros años. And he said like this, I don't know how we're going to spend the first 10,000 years. Probablemente vamos a estar adorando esos 10,000 primeros años. Maybe the first 10,000 years we'll be praising. Pero te quiero explicar esto. En But la I want to eternidad, explain that in hay eternity, años. there's no years. en la eternidad no hay días, In eternity, there's no days. no hay noche, There isn't night. porque Dios está siempre allí. Because the Lord is always there. Dice que Él es como el sol. He says that he is like the sun. Por lo tanto, Therefore,
Cuando nosotros estamos hablando del juicio eterno, When we speak of the eternal judgment, nosotros no estamos hablando we are not speaking de algo que podemos decir va a acontecer en aquel momento, of something we can say will happen in such a moment, sino que es algo que Dios está estableciendo con consecuencias permanentes para las but personas. something that God is establishing with permanent consequences for that person. Juicio no tiene que ver con castigo necesariamente, Judgment does not necessarily have to do with punishment, pero sí tiene que ver con decreto y tiene que ver con un establecimiento sobre la persona que va a ser permanente. but it does have to do with a decree and a statement that's going to be permanent for that person. Por lo tanto, estamos hablando de cómo Dios quiere establecernos desde ahora hasta la eternidad delante de Él. So now we are speaking about how God wants to establish us from now until to eternity in front of Him. Dice así en el verso que leíamos en el libro de Romanos: In the verse that we were reading in the book of Romans, it says like this: todos estaremos delante del tribunal de Cristo. we will all stand before Him. Todos vamos a presentarnos delante del tribunal de We will Cristo. all stand before the tribunal of God, O sea que tú y yo meaning that you and I vamos a estar frente al tribunal de will Cristo. be in front of the tribunal of God. La pregunta que algunos se hacen: ¿cuándo? The question that many ask is when. Y quiero tocar un poco lo que la mayoría lo ha colocado después que Cristo haya venido. And I want to touch on the fact that a lot of people say after Christ has come, Pero quiero hacerte ver que Dios es juez. but really God is the judge. Dios es juez. God is the judge. Cuando vemos a un personaje en la Biblia llamado Daniel, When we see a character in the Bible named Daniel, Daniel significa Dios es juez, Daniel means God is the judge, o significa el juicio eterno de Dios. or the judge, the eternal judgment of God. Si le pusiste a tu hijo Daniel, sabes que le pusiste ese nombre. So if you named your child Dios Daniel, es juez. you know you named him God is judge, El juicio eterno de Dios. the eternal judgment of God. Y vemos en el personaje Daniel cómo Dios estableció juicio sobre los imperios y los gobiernos del mundo por el decreto que Dios estaba haciendo. And we see in Daniel's character how he established principles through the decree that God was making. Cada imperio mundial en el tiempo de Daniel fue traído a juicio por parte de Dios. And every earthly empire in the time of Daniel was brought to judgment because of God, in front of God. Vemos el imperio babilónico. So we see the Babylonian empire, Babylonic empire. Dos emperadores, Two emperors, Nabucodonosor Nebuchadnezzar y Belsasar. and Belshazzar. Ambos tuvieron que reconocer que Dios era Dios sobre todas las cosas. Both had to recognize that God was God above all things. Después llegó Darío, el rey de los Medos y los persas. Then Darius came, the king of the Persians, Y también tuvo que colocar a Daniel como su primer ministro. and he also had to place Daniel as his first minister Porque Dios es juez. because God is the judge. Dios es juez. God is the judge. ¿Y qué nos habla a nosotros personalmente de que Dios es juez? And what speaks to us personally that God is judge? Una de las cosas que mucha gente tiene y lo pone y lo menosprecia es cuando no ve resultados inmediatos en algo. One of the things that many people have and they take it for granted is when they don't see immediate results. Por ejemplo, For le example. preguntaba a alguien que fumaba o que fuma We asked someone who smokes or smoked. y le pregunto, ¿sabes tú que eso te va a matar? And I said, well, do you know that's going to kill you? Y él me dice, sí, pero va a ser en tanto tiempo que no me importa. And he said, yeah, but it's going to be in such a long time that I don't care.
Queremos que si la muerte fuera de inmediata, entonces sí le importara. So if death was immediate, then we would care. Cuando entendemos que Dios es juez, el juicio de Dios siempre se establece. When we understand that God is judge, his judgment is always established. La Biblia dice que Dios le dijo a Adán que cuando comiera del fruto del árbol iba a morir. The Bible said that God told Adam when he would eat from the fruit of the tree of knowledge, he will die. Y los teólogos discuten y establecen, ¿será que el hombre murió en esta forma o en esta otra o en aquella otra? And theologians discuss, could he have died in this way or that way or another way? Te voy a decir, en el momento que el hombre desobedeció, murió. And I can tell you, the moment that he disobeyed, he died. Porque Dios lo dijo. Because God said so. Y murió en todas las formas. And he died in every way. Lo que pasa es que el juicio de Dios se establece y llega el momento en que va a verse la resolución ejecutada. And what happens is that the judgment of God comes at the moment that the resolution is going to be executed. Quizás estoy usando muchas palabras legales en el día de hoy, Maybe I'm using too many legal words today, pero estamos hablando de que Dios es juez. but we are speaking about God being judge. The judge. El juez The judge. no es un juez, He's not a judge. sino Él es el verdadero juez. He is the true judge. Cuando Dios dice, vas a morir, And when God says you will die, pasaron muchos años después del pecado, many years happened after cuando la the muerte sin, física vino when sobre the Adán. physical death came over Adam. Pero ya él estaba experimentando But he- muerte desde el primer momento que desobedeció. Was already experimenting death from the moment that he disobeyed. Mucha gente hoy piensa que puede todavía retar a Dios y decidir hacer lo que quiera. Many people think that they can still challenge God and continue to do as they like. Y como ven que pueden hacerlo y seguirlo haciendo, And because they see that they can do it and continue doing it, dicen, no va a venir juicio sobre mí. they say judgment will not come over me. Pero Dios solo retarda su promesa But God only slows down his promise para que procedamos al arrepentimiento. so that we may have time to repent. Cuando la Biblia habla del juicio eterno, When the Bible speaks about the eternal judgment, nos está hablando para que nosotros empecemos a ver a Dios como juez. he's speaking to us so that we may start seeing God as the judge. Y hermanos, no es para hacernos mal, And it's not to make us bad people, sino para dar los decretos esenciales para que la gente pueda tener todo lo que Él quiere. but instead to give the essential decree so that the people can have everything they need. Juicio eterno, entonces, Eternal judgment, then, tiene que ver con lo que nos dice Jesucristo en el libro de Juan capítulo 3. has to do what Jesus Christ tells us in the book of John in chapter 3. Todo aquel que recibe a Cristo All those who receive Christ tienen vida eterna. have eternal life. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Because God so loved the world que todo aquel that all those que le recibe that receives his son tiene vida eterna. has eternal life. Pero el que no le recibe But he who does not receive ya está condenado. is already condemned. Tiene un establecimiento eterno de que ya está condenado. Eternally, it is established that he is condemned. La única forma de evitar ese juicio es a través de Cristo. And the only way to avoid that judgment is through Christ. El juicio eterno está establecido. The eternal judgment is established. La vida eterna es a través de Cristo. Eternal life is through Christ. Y este es el único camino. And this is the only way. No es un camino, It's not a way, es el camino. it is the way. Jesucristo lo dijo, Jesus Christ said it. que Él había abierto la entrada al Padre. Said that he'd opened the entrance to the Father. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad
y la vida. He says, I am the way, the truth, and the life. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. And no one comes to the Father but through me. Otro decreto importante. A very important decree. Es a través de Cristo que el juicio eterno nosotros podemos cambiarlo. It is through Christ that we can change the eternal judgment. No estar en condenación, sino en vida eterna. To not be condemned but have eternal life. El capítulo 12 del libro de Hebreos, verso On 23, chapter 12 of Hebrews, verse 23, entendemos que Dios es juez de todos. we understand that God is judge of all. Dice así: And it says like this. a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. To the assembly of the firstborn, whose names have been written in heaven, A Dios, el juez de todos. to God who is the judge of all, A Dios, el juez de todos. to God who is the judge of all, A los espíritus de los justos hechos perfectos. to the spirits of the righteous people made perfect. El punto de que Dios es juez de todos The point that God is the judge of all quiere decir que aún los que dicen que no les importa lo que decida de Dios, Dios sigue siendo juez de ellos. even those who decide they don't care anything about God, God continues being the judge of them. Muchos de nosotros hemos encontrado gente que nos dice, ¿tú vas a la iglesia? Many people we find people that say, you go to church? No le dice, sí, yo voy a la iglesia. ¿Y And we para say, qué? yes, I go to church. And they say, for what? Si ese pastor lo que te quiere quitar es el dinero. That pastor only wants to take your money. Ese pastor lo que se está haciendo es rico contigo. He's just becoming rich with you. ¿Verdad que lo he escuchado? Have you heard that? Dios es juez de él. God is the judge of him as well. Y por encima de lo que él crea, de lo que él considere, Dios es su And juez. above anything he believes or considers, God is the judge. Y sabes que él tiene un decreto eterno de parte de Dios. And do you know that he has an eternal decree from God? Si no procede al arrepentimiento, es condenado. If he does not repent, he is condemned. Y mira esto, arrepentimiento, por lo tanto, es clave. And look at this. To repent, it is the key. Ya lo he dicho ya este año varias veces, debe ser por alguna razón. I've said it to many people this year, a couple of times. Mira esto. Look at this. Arrepentimiento no es sentirse mal porque le descubrieron su pecado. To repent does not mean that you feel bad you got caught. Ay, me encontró Corey. Oh, Corey found me. Señor, Corey me encontró. God, Corey found me. Y me siento mal y triste. Now I feel bad and sad. Ese día lloro, I'll cry that day. pido perdón, I'll ask for forgiveness. camino de rodillas, I'll walk on my knees. le compro el regalo más caro. I'll buy her the most expensive gift. Pero lo que hago es estar triste porque me descubrieron. But all I am is sad because I was found out. No hay cambio. There's no change. Arrepentimiento, lo más importante en arrepentimiento es que hay un cambio aquí. The most important part about repentance is there's a change here. Un cambio aquí. There's a change here. Tú empiezas entonces a decir como que aquí hay unas neuronas You que begin están to say, haciendo las cosas there's a mal. neuron here that's not doing things right. Así que en el nombre de Jesús tomo decisiones So apropiadas in the para name of hacerlas Jesus, we bien. take appropriate decisions to do things right. Tomar decisiones adecuadas Make the right choices para no seguir en condenación. to not continue in condemnation. Nos gusta mucho Romanos 8:1. We love Romans 8:1. Ninguna condenación. It says no condemnation, Ninguna condenación. no Y condemnation. quisiéramos que fuera solo esto. And we wish it was just that. Ninguna condenación hay No condemnation there is para los que están en Cristo for Jesús. those in Jesus Christ. ¿Estás en Cristo Jesús? Are you in Jesus Christ? ¿Estás en Cristo Jesús? Are you in Jesus Christ? Ese es el lugar donde entonces el juicio de Dios ahora determina y establece una bendición para ti. This is the place where now the judgment of God determines and establishes a blessing for you. Dice, allí hay vida And eterna. it says there is life, eternal life. Allí la vida de Dios opera. There the life of God operates.
Y a veces la gente piensa que porque no ve algo de inmediato, And people think because you don't see something immediately, no está viendo bendición. you're not seeing a blessing. Pero sucede mucho en medicina, But in medicine, it happens a lot que a veces te duele más para que venga la cura. that it hurts more to bring the cure. ¿Te han quitado un tumor? Have you ever had a tumor removed ¿Te han quitado un acceso? or an excess? ¿Verdad que duele más? Right, it hurts. Que te duele la muela, pero duele más que te la quiten. Your tooth may hurt, but it hurts more for them to remove it. Pero si no te la quitan, te va a seguir doliendo todo el But if tiempo. you don't remove it, then it will really hurt all the time. ¿Me está entendiendo? Do you understand? Muchos de nosotros queremos soluciones sin dolor. Many of us want solutions without hurt, without Muchos de pain. nosotros queremos ver el proceso, que lo veamos desde lejos, pero que solo queda llegar al resultado. Many of us want to see the process from far away, but only get to the results. Pero Dios quiere traernos a través de un proceso para que veamos la gloria de Dios. But God wants to bring us through a process so that we may see the glory of God. David David fue ungido cuando tenía aproximadamente 14 años. was anointed when he was about 14 years old. Muchachito, A young boy que yo creo que era un dolor de cabeza para el papá. that I think was a headache for his father. Y el papá, para quitárselo de encima, lo mandaba a cuidar ovejas. And the father, to take him off his back, he would send him to take care of the sheep. Y Dios llega y le dice, a ese que yo quiero como rey. And God says, that's the one that I want as a king. Y viene David, empieza con un proceso. And David begins with a process. Aparece un león A lion comes y lo mata. and he kills it. No le deja que le robe ninguna de las He does ovejas. not let any of his sheep get taken. Y hermanos, más que fuerza, And more than strength, hay que tener estrategia para matar un you león. need a strategy to kill a lion. El león es un animal demasiado astuto y demasiado fuerte. A lion is extremely smart and extremely strong. Y la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente, And the buscando a Bible quien says devorar. that the enemy is like a lion looking for someone to devour. O sea que Dios empieza a procesar a David para que David pueda ver el juicio eterno sobre su vida So establecido. God begins to process David so that he may see the eternal judgment over his life. ¿En qué proceso estás tú en estos In momentos? what process are you in this moment? ¿En qué proceso estamos en este What momento? process are we in this moment? Es un proceso donde Dios está sacando de nuestra vida lo que no A sirve process where God is taking out of our lives what does not work, para que lo que sirve empiece a refulgir. so that does work can start flowing. Cuando habla entonces de que Dios es juez, es porque Dios ha decidido algo sobre nuestras vidas y nos está pasando por un proceso. And so when it speaks about God being judge, it's speaking about God doing something in our lives that is a process. Y ese proceso nos va a llevar a tener el corazón de Dios. And that process will take us to have the heart of God. Después aparece un oso. Then we have a bear. El oso es un animal que aún en el día de hoy para matarlo tiene que tener armas especiales. And a bear, it's an animal that even today you need to have special weapons to kill it. ¿Sabías tú que una pistola normal no lo mata? Did you know a regular gun does not kill a bear? Se lo puedes poner pegado y le disparas, You tienes can- un problema más grande. You can shoot it very near him and you have a bigger problem then. Porque ahora tienes al oso, ahora no solamente te quiere comer, sino que ahora está bravo contigo. Because not only does he want to eat you, but now he's angry with you. Ahora te quiere comer doble. Now he wants to eat you twice. Y Dios dice que llegó el oso And God says that the bear came y David también lo mata. and David kills him as well. Hermano, a veces el problema que viene Brothers, sometimes the problem that comes con las armas que tenemos, with the weapons that we have, lo empezamos a matar. we begin to kill.
y el problema no se muere. and the problem does not die. Se pone más feo. It becomes uglier. ¿Me está entendiendo? Do you understand? Dios te nos está metiendo por un proceso. God has taken us through a process. El proceso no implica que el enemigo no va a venir, The process does not imply that the enemy won't come, sino que nosotros estamos siendo preparados para destruir but a that ese we're being enemigo. prepared to destroy the enemy. Cuando llega ese oso, When the bear comes, dice, la estrategia del león ya no me sirve. it says the strategy I used for the lion does not work. Las armas que tengo con las cuales pude matar al león ya no me sirven. The weapons that I used to kill the lions do not work anymore. Necesito algo más poderoso. I need something more powerful. Y el Señor entonces nos dice en el libro de And Corintios, so in the book capítulo of 10, Corinthians, chapter 10, the Lord says que nuestras armas son poderosas en Dios. that our weapons are powerful in God. Ahora ya no dependo de mi habilidad personal, So I don't depend on my personal ability, sino de los poderes que Dios está but entregando en mi the vida. power that God is bringing to my life. Entonces es un proceso donde salgo de mi capacidad personal So it's a process that I come out of my capacity, my y personal empiezo a ability, depender de lo que Dios está and I disponiendo start en mi vida. depending on what God is placing in my life. Y tercero, le aparece un gigante. And thirdly, there's a giant. Hermanos, muchos piensan que la guerra espiritual es por unos días. And many of us think that the spiritual war is just 2 days. Dice, me viene el león y me lo gano Say, well, the lion comes, I beat him. y ya está, ya soy el campeón. Good, I am the champion. Pero después viene el oso. But then the bear comes. Es un proceso. It's a process. Y después de que has vencido al oso, And even after you have defeated the bear, viene Goliat. here comes Goliath. Goliat significa el que te desnuda. Goliath is the one who leaves you bare, naked. Te lo vuelvo a decir, Goliat significa el que te desnuda. Goliath means the one who leaves you naked. Cuando en nuestra vida encontramos enemigos que lo que quieren hacernos ver lo peor de nosotros When delante in de our todo el lives we mundo. find enemies that what they want is to make us see the worst in us in front of everyone. Hermano, usted se ha dado cuenta que cuando usted tiene una parte que a usted no le gusta del Have you cuerpo, noticed when you have a part in your body that you do not like, usted la esconde. you hide it? Por ejemplo, yo siempre he creído que tengo mis piernas horribles. For example, I always thought I had horrible legs. Y mi esposa para hacerme vestido, para ponerme un short, ella le cuesta muchísimo. And my wife has to struggle a lot to make me wear shorts. ¿Por qué? Pues yo pienso que tengo las piernas feas. Why? Because I think I have ugly legs. Toda mi vida, All my life, desde niño. since I was a kid. Y no, 56 años pensando eso, está And como 56 difícil. thinking that, it's kind of hard to change. ¿Qué hago? So what do? Las escondo, I hide them. las escondo. I hide them. Pregúntele a una persona que va a la playa, Ask someone who goes to the beach. una mujer que va a la playa. A woman who goes to the beach. ¿Verdad que va a querer esconder algunas cositas? Right? You'll want to hide a couple of things. Ajá. Y Goliat llega And Goliath comes. y dice, eso que tú estás He escondiendo says, that you are hiding es lo que yo quiero mostrar. is what I want to show. Goliat viene para exponerte, He comes to expose you, poner tus debilidades, to put your weaknesses out. exponer, voy a usar una expresión quizás no muy I'll use an normal, expression that's not too normal. para exponer nuestro rabo de paja. To expose our weakness. Hey, Teo. Hay tail. To expose our hay tail. Tail made out of hay. ¿Verdad que esto duele mucho? Right? This is very painful. Tú has escondido eso toda tu vida. You've hidden this all Lo your has life. tenido así que nadie You've sepa had que it tú for tienes no esa one to know that debilidad. you have that weakness. Y viene el enemigo y acecha. And here comes the enemies and he goes, Señor, ¿qué pasó? God, what happened? Para eso viene Goliat. That is why Goliath comes. Pero es allí cuando tú, en el nombre de Jehová de los ejércitos, But it is there and that in the name of Jesus of
The God of, Of- of war, of host, lo vences. he defeats it. You have victory. Dios como juez God as a judge te está permitiendo pasar por un proceso is allowing you to go through a process para que la gloria de Dios se so the manifieste glory of God can be manifested en tu vida. in your life. Pero ¿cómo es esto de que vamos a ver a Dios actuar como juez? So what is this that we're going to see God acting as a judge? Lo primero es que tenemos que entender que ahora a Jesucristo también se le llama al juez de los muertos y los vivos. So now Jesus Christ is also called the judge of the dead and alive and Hechos living. 10:42 Acts 10:42. nos dice lo siguiente. It says the Hechos following. 10:42. Acts 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. It says, He commanded us to preach to the people and to solemnly testify that He is the one appointed by God to be the judge of the living and the dead. Juez de vivos y de muertos. The judge of the living and dead. Esto está fuerte. This is strong. Porque hay mucha gente que dice, es que alguien me dijo una vez esto, yo te juro por mi abuelita que está muerta. Someone told me this once. I swear on my dead grandma. Todavía no estoy seguro qué me quiso decir, I'm not sure what he was trying to tell me, pero creo que quería asegurar que era algo muy but I fuerte. think he was trying to reassure me he was being honest. Hermanos, tenemos una visión de la muerte tan inadecuada We have such an inadequate vision of death. que hay gente que adora la muerte There's people who praise the death, y la muerte es todo anti Dios, and death is anything anti-God porque Dios es vida. because God is life. Dios es vida. God is life. Y cuando Dios está diciendo que Jesús es juez And when God de is los saying vivos y de los that muertos, Jesus is the judge of the living and the dead, está diciendo que Dios está dando juicios sobre estos, sobre los vivos y sobre los it's muertos. saying that God is bringing judgment over the dead and the living. Y el problema es que hay mucha gente caminando que está muerta. And there's a lot of people walking that are dead. That's the problem. Y Dios sobre eso está estableciendo a través de Jesucristo un juicio And God is establishing through Jesus Christ a judgment over that. que es justo That is just, y que a través de la naturaleza está mostrando que Dios tiene justicia. and through its nature is showing that God has justice. Me gusta mucho como lo dice el libro de Apocalipsis. I like how the book of Revelation says it. Dice así, And it says the en following. Apocalipsis 16, verso 5. 16, chapter 5, Revelations. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, Señor, I heard the angel of the waters say, You are righteous, el que eres, who is, el que eras, who was, el santo, the Holy One, porque has juzgado estas cosas. for you have decided these things. Nuestro Dios es juez. Our God is judge. Jesucristo es juez. Jesus Christ is judge. It's the judge. Pero este juez But this judge, está dando un dictamen. it's given a verdict. It's sentence. Está diciendo, And he's saying, estoy trayendo juicio I am bringing judgment a las naciones. to the nations. Y hermanos, hay grupos And there are groups que están viniendo en contra de su iglesia. that are coming against the church. Pero el juicio de Dios se está soltando. But the judgment of God is being released. Y como te dije, lo que dice el apóstol Pedro es lo siguiente. And like the Apostle Peter says, No es que Dios los ha puesto por tardanza, it's not God that God is putting them last, sino que Dios quiere que todos procedan al but arrepentimiento. God wants us all to proceed towards repentance. Pero el juicio está establecido. But the judgment is established. ¿Qué nos toca a nosotros como So iglesia? what do we have to do as a church? Mira, el punto es decirle, el enemigo ha enceguecido el entendimiento del mundo. The point is that the enemy has blinded the understanding of the world.
La Biblia dice que les ha colocado un velo, The Bible says that a veil was placed over. pero que Dios quiere iluminarlos a través de una iglesia que vive en la presencia de But Dios. God wants to be the light through a church that lives in the presence of God. Por lo tanto, es el tiempo de nosotros aprender a cómo ir a esa presencia Therefore, it is time for us to learn on how to get to that presence en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Quisiera que fueras al libro de 2 de Corintios I capítulo would like you to 5. go to 2 Corinthians chapter 5, Y ahí vamos a estudiar algunos versos. and we're going to study a couple of verses. Porque la doctrina del juicio eterno de Dios implica una responsabilidad para nosotros. Because the doctrine of the eternal judgment of God implies a responsibility for us. Esa responsabilidad como criatura de Dios tiene que ver cómo vamos a responder a Dios. The responsibility as a creature of God has to do with how we will respond to God. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 10 dice así: 2 Corinthians chapter 5 verse 10 says the following. porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. For we must all appear before the tribunal of Christ. Todos All. nosotros, We must all, tú y yo, you and I, vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. must come before the tribunal of God, of Christ. ¿Y para qué? And for what? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho. So that each may be repaid for what he has done. Mientras estaba en el cuerpo. In the body. Mientras estaba en el cuerpo. While you were in the body. Sea bueno o sea malo. Whether good or worthless. O sea que cuando el juicio eterno de Dios se está estableciendo, Meaning that when the eternal judgment of God is being established, yo tengo que hacer algo cuando estoy en este cuerpo. I have to do something when I am in this body. En el verso 11 entonces nos dice lo siguiente: Verse 11 says the following. conociendo pues, Therefore, because we know, quiero que diga conmigo, say conociendo with me, we know pues the el temor de Dios. fear of the Lord. El juicio me lleva ahora a moverme en una de las doctrinas que a ningún predicador le gusta predicar. Judgment then brings me forward to move in a doctrine that no preacher likes to talk about, El temor de Dios. the fear of the Lord. Si, hermanos, la iglesia presentase el temor de Dios If- como debe ser, If the church will present the fear of the Lord how they should, tendríamos una iglesia con una autoridad impresionante. we would have a church with an impressive authority. El temor de Dios es fundamental. The fear of the Lord is a fundament, Quizás la enseñanza número 1 para cada creyente. maybe the number one lesson for each believer. La Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a The Jehová. Bible says that the beginning of wisdom is the fear of the Lord. El principio de que tú vivas una vida para tomar The decisiones en el beginning Señor, that you may que le live temas a a Él. life to take decisions in the Lord is that you fear Him. Pero le tenemos temor a un montón de cosas. But we fear a bunch of other things. Le tenemos temor a lo que dice la gente. We're scared of what people say. ¿Y qué van a decir de mí? And what will they say? Ay, ¿qué va a decir el vecino? Oh, what is my neighbor going to say? Ay, porque vamos a comprar ese carro. Imagínate lo We're que van going a to decir buy la that gente de car. mí. Imagine what people are going to say about me. Ay, voy a comprar esa ropa. Pues imagínate lo que van a decir de mí. Oh, I'm going to buy that clothes. Imagine what they'll say about me. Temor al que dirán. Fear of what they will say. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, lo echo fuera. I send that out. Cast that out. Otros tienen temor a perder el trabajo. Others fear losing a job. Es muy típico en los hombres. That's very typical in men. Hay algunos hombres sinvergüenza que ni siquiera eso tienen. Although there's some trifling men who don't even care. Están buscando a alguien que los mantenga. They're just looking for someone to take care of them. Amén. We don't have any here. Mira esto. Look at this.
Hay gente que por temor a perder el empleo, There's people that, because of fear of losing their job, deja que lo abusen y lo esclavicen. they allow themselves to be abused and slaved. Amén. We don't have any of that here either. Fíjese hoy, Look now. ¿cuántos fácilmente How many easily permitimos a un jefe que abuse, allow a boss to abuse corte el tiempo de la familia para and que uno cut se lo dedique al family trabajo? time so that it may be given to the job? Tiempo de temerle al Señor. It is time to fear the Lord. Hermanos, si podemos ir a los temores mórbidos, And we can go to the morbid fears. temor a morirse. Fear to die. ¿Sabe cómo decía Pablo? You know how Peter would say it? Pablo decía, He would say it. He would say this. para mí el morir es Cristo. For me, to die is Christ. Para mí el morir es ganancia. To die is earning, to win. ¿Por qué? Why? Porque dice, voy a estar con el Señor siempre. Because he said, I will be with the Lord forever. Pero para cuántos de nosotros muerte es un temor. For how many of us is death a fear? Témele a Dios. Fear the Lord. Fear God. Tomo unas palabras de mi esposa. I'll take some words from my wife. Mucha gente está asustada de montones de cosas. Many people are scared of many things. Pero si le vas a temer a alguien, témele a But Dios. if you're going to fear anything, fear God. Si tú quieres tener miedo a algo, témele a Dios. If you want to fear something, fear God. Si tú quieres llorar por alguien, llórale a If you Dios. want to cry for someone, cry for God. Amén. Amen? El juicio eterno, por lo tanto, me habla de cambiar mi forma de caminar diariamente So therefore, the eternal judgment speaks about changing my way of walking daily y colocar el temor de Dios como una ingrediente clave en cómo voy a tomar and decisiones. placing the fear of the Lord as a key ingredient on how to make choices. ¿Produce vida It produces life, o lo estoy haciendo por temor? or am I doing it out of fear? Elementos necesarios que nos van a permitir operar en bendición. Necessary elements that will allow us to walk and operate in blessing. Conociendo pues el temor del Señor, Therefore, because we know the fear of the Lord, persuadimos a los hombres, we seek to persuade people. pero a Dios le es manifiesto lo que somos, We are completely open before God, y espero que también lo sea nuestras conciencias. and I hope we are completely open to your consciences as well. Y te voy a explicar algo que está diciendo el apóstol aquí. And let me explain to you what the apostle is saying here. Mucha gente, por su religiosidad, Many people, because of their religious ways, se engaña a sí mismo. they lie to themselves. Dice, yo le temo a Dios. They say, I fear the Lord, Pero, por ejemplo, but for example, han confundido santidad con forma de vestirse. they have confused holiness with the way of dressing. Si tengo el pelo largo, If I have long hair, ni una gota de maquillaje, no makeup, me veo fea, I look ugly, me veo feo, I look ugly, entonces soy santo. then I'm holy. Eso diría una mujer. That's what a woman would say. Y entonces le temo a Dios. And then I fear the Lord. Pero en el corazón hay puro chisme. But in the heart, there's nothing but gossip. Hermanos, el temor de Dios nos lleva a sacar primero el chisme. The fear of the Lord takes us to remove gossip out of our hearts first. A Dios no le gustan las cosas feas, por cierto. He does not like ugly things, by the way. Si no, le hace el libro de Apocalipsis a ver si la iglesia es fea. And not read the book of Revelations to see if the church was ugly. Fíjese, dice que la adornó con todas las piedras preciosas. It says he adorned it with the most precious stones. Hasta le puso bueno, esto le va a pegar a alguno, hasta le puso un zarcillo en la nariz. He even placed a nose ring.
Ay, 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 Uh-oh. ese Dios como que no estaba en una iglesia, en alguna de las iglesias por aquí. That God must not have been in one of the churches here. Y ese Dios está estableciendo un juicio. And that God is establishing a judgment. Cuando tú empiezas a moverte en religiosidad When y you no en la begin conciencia del To corazón, walk religiously and not lo in the que el conscience Espíritu of your está hablando heart, en tu corazón, what the Spirit is speaking to your te heart, engañas a ti mismo. you will lie to Y yourself. permítame que lo usen en segunda And persona. let me use it as the second person. Mucha gente cree que por su forma de externa son santos. Some people think that because of their external way of being, they are holy. Pero la Biblia establece que el cambio comienza adentro But the Bible establishes the change begins y inside. empieza a remover dentro de nosotros begins to valores move mundanales In us, earthly values. y empieza a colocar valores celestiales. And it places holy values. El valor celestial primario es la presencia de Dios. Primarily, a holy value is the presence of God. Vive Jehová en cuya presencia estoy. God lives whose presence I am in. Le temo a Dios porque Él sí puede hacer conmigo lo que I Él fear quiera. God because He can do with me as He likes. Y sin pedirme perdón y sin pedirme And permiso. without asking me forgiveness or permission. ¿Sabías tú que Dios puede hacer eso? Do you know that God can do that? A este me está molestando mucho en la tierra. He's bothering me too much on earth. Me lo voy a llevar allá. I'm just going to take him. Señor, no puedes pedirte permiso. Father, you did not ask permission. Y Dios dice, ¿quién eres tú? It says, who are you? ¿Quién es el rey? Who is the king? ¿Sabías tú eso, que Dios puede hacer eso? Did you know that God can do that? Ay, pero ese Dios es malo. Oh, but that's not a good God. ¿Ah? Entonces, ¿es rey He's a king. o es mandilón? Es rey. He's Dios king. es rey. God is king. Dios es juez. God is the judge. Entonces, cuando Dios está dando un dictamen, So when un God decreto, is given a decree or a sentence, está diciendo, témeme, He's saying, fear me, porque en ese temor tú vas a empezar a mostrar sabiduría. because in that fear you will start showing wisdom. Pero no te engañes creyendo que por una faceta externa But do not lie to yourself thinking that by an external way of looking, tú estás viviendo de acuerdo a los you principios are de Dios. living according to the principles of God. Dios quiere gente santa, God wants holy people, pero Dios quiere gente que le tema a Él. people that fear Him. Santidad sin temor es religión, Holiness without fear is religion, porque es pura práctica. because you're just practicing. Déjame caminar de aquí hasta la Virgencita para que me perdone. Let me walk from here unto the Virgin Mary so I can be forgiven. ¿Sabes qué? Do you know what? Eso es religión, That's religion, porque lo hacemos para que la gente nos vea. because we're doing it so that people see us. Voy a ayunar 40 días I will fast 40 days, y llego a la iglesia con los ojos and I así come to bien church with my hinchados. eyes swollen. ¿Qué estoy haciendo? Es que estoy What are you doing? I'm fasting. ayunando. I'm fasting. Tengo 40 días sin I've been comer. fasting. I have not eaten for 40 days. Dios te dice, ¿y para qué te sirve eso? And God says, what are you doing that for? Pues ni siquiera perdiste peso. You didn't even lose weight. Hermanos, el juicio de Dios a veces es más fuerte de lo que nosotros mismos lo hacemos. The judgment of God sometimes is much stronger than what we think. Somos religiosos. Y aquí lo que el Señor está We are diciendo, religious. muchos se están engañando a sí mismos. And so it says here, many of you are lying to yourselves. Dice, porque a Dios les es manifiesto. Because to God it is manifested. Dios ya lo sabe, God already knows it. pero ojalá tu conciencia también lo But sepa. hopefully your conscience knows it as well. Eso es lo que está diciendo allí. That is what this is saying. ¿Y cómo nos engañamos a nosotros How do we mismos? lie to ourselves? Cuando nosotros vivimos en religiosidad. When we live religiously. Una vez alguien me dijo, One time someone told me, ay, déjame que voy a prender una velita a no sé quién let me go ahead and light a candle for someone para quitarme este pecado. so I can take away this sin.
Yo no sé cuál santo era el que le iba a prender la vela. Yo I dije, don't "No, know debe ser bien bueno ese what santo. saint was going to turn on the light. I said, it must be real good. De que con una velita te puede quitar el pecado. Because with a candle, it takes away your Porque sin. la única forma que yo conozco fue que a través de The la muerte only de way that I Jesucristo. knew was through the death of Christ. Jesucristo murió en la cruz y limpió todos mis Jesus pecados. Christ died on the cross and he cleansed all our sins. Fíjate esto. And look at this. Dice que muchos dicen que va a haber una gran reunión de todos allí reunidos y viene el Señor a establecer el juicio. Many says that there's going to be a meeting of reunion of a lot of people and the Lord is going to come and establish judgment. No necesariamente, Not necessarily. pero sí necesariamente todos vamos a estar frente a Cristo. But yes, necessarily, we will all be in front of Christ. Todos compadeceremos ante el tribunal de We Cristo. will all be before the tribunal of Christ. Yo quiero que entiendas que ahora es lo personal. Tú y yo So now make it personal. You and I vamos a compadecer will be ante el tribunal de Cristo. before the tribunal of Christ. ¿Cómo te estás comportando en el día How de are hoy? you behaving today? ¿Cómo estás caminando en el How día are de you hoy? walking today? ¿Cómo estás moviéndote en el día de How are you hoy? moving today? Esto va a traer una recompensa. And this is going to bring a reward. Quiero decir usar la palabra recompensa And I want to use the word reward porque tiene una connotación positiva. because it has a positive connotation. Porque cuando digo tiene un juicio, Because when I say it has a judgment, todo lo vemos como negativo. we see it as negative. Pero juicio puede ser positivo o puede ser negativo. But judgment can be either positive or negative. Dios quiere recompensarnos si caminamos bajo el temor de Dios. God wants to reward us if we walk in the fear of the Lord. El escritor de Hebreos dijo lo siguiente: The writer of Hebrews says the following: nuestro Dios es fuego consumidor. Our God is a consuming fire. Hace años en nuestra casa nos dimos cuenta que los muchachos nos estaban tratando de alejársenos un poquito del camino. Many years we noticed at our house that our children were trying to stray a little from God. Y hablamos Corey y yo. And Corey and I spoke. Y el procedimiento que en ese momento yo seguí fue agarré la Biblia And the procedure that I followed that moment was I grabbed the Bible y le dije, usted se me va a aprender estos versos de memoria. and I said, you're going to learn these verses by memory. Recuerdo que los llamo y les pongo, este es el verso de Hebreos, capítulo 12. And so I give them the verse of Hebrews, chapter 12. Dice, porque nuestro Dios es fuego It says, consumidor. because our God is a consuming fire. Le dije, léase todo el texto y se aprende este And I verso de said, read the memoria. text and learn that by heart. Cuando lo leyó, el primero me dijo, pero eso está fuerte. When the first one read it, said, that's too strong. Y el otro me dijo, esto da miedo. And the other one said, I'm scared. Amén. Amen. Amén. Amen. Quiero que te aprendas. I Mi want you to Dios understand. My God es fuego is consumidor. a consuming fire. Dilo conmigo. Say it with me. Mi Dios My God es fuego is a consumidor. consuming fire. ¿Cuánto dicen ay, ay, ay? How many say ay, ay, ay? Porque verdad que me encuesta. Uh-oh. It's hard. Por lo menos con ay, ay, ay decimos, sabemos que duele, pero mi At Dios least me with va, uh-oh, we know it hurts, pero que Dios está conmigo. but God is with me. Mira, el temor de Dios es clave para disfrutar la recompensa que Dios tiene con The nosotros. fear of the Lord, it's key, is necessary to enjoy the reward that God has for us. Conoce el temor de Dios. Know the fear of the Lord. Conócelo. Know it. El temor de Dios es un requisito. The fear of the Lord is a requirement. El temor al Señor es un The requisito. fear to the Lord is a requirement. Deuteronomios 8:6 Deuteronomy 8:6. Deuteronomio 8:6. Deuteronomy 8:6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, It says, so keep the commands of the Lord your God andando en sus caminos by walking in his ways y temiéndole, and fearing him. y temiéndole, And fearing him. y temiéndole. And fearing him. Nos quedamos solo con guardar los mandamientos. We just stay at keep the Lord's commandments. Normalmente seguimos los 5 últimos. And we normally follow the last 5.
No matarás, You will not kill. no hurtarás, Did not steal. no matarás, no hurtarás, no steal. Steal. No codiciarás. No covetous. Lust. Pero nos olvidamos de primero, adorarás al Señor tu Dios. But we forget you will worship the Lord your God. Pero vamos a decir, hacemos los 10 mandamientos, So let's say we'll follow the 10 Commandments, incluyendo el honra a tu padre y a tu madre. including honor your parents, your mother and your father. Está ahí. It's there. Seguimos los mandamientos We follow the commands, y más o menos caminamos en sus caminos. and we almost walk in his ways. Creemos esto, We believe this, pero no le tememos a Dios. but we do not fear the Lord. ¿Sabe por qué sabemos que no le tememos a And Dios? you know how you know that you do not fear him? Porque no le obedeces. Because you do not obey. Bien sencillo. It's very simple. Un niño obedece a su papá A child is obedient to his parents porque sabe que lo que le viene después es because he fuerte. knows that what's coming, if he doesn't, is strong. Pero si el papá es debilucho, But if he has a weak dad o or o parents, un papá, sea mamá o papá, mom or dad, that is weak, el niño hace lo que quiera the child does as he likes. y nunca aprende a tener temor. And he never learns to fear. Pero el temor se enseña en la casa. But the fear is taught at home. Y fíjese que no estoy usando una palabra con la cual mucha gente la coloca, And notice that I'm not using the word that many people use porque a la gente le gusta hablar de respeto, because they like to use the word respect. que también tiene su punto. That also has a point. Pero temor es clave. But fear is key. Temor implica reverencia, Fear implies reverence. pero también implica conocer que ese Dios tiene poder sobre But nosotros also it implies knowing that that God has power over us en todo sentido. in every sense. Por lo tanto, vamos a guardar sus mandamientos, Therefore, we will keep the commands. vamos a caminar en sus caminos We will walk in his y ways vamos a temerle. and fear him. Deuteronomio 10, 12 y 13. Deuteronomy 10, 12, and 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, que andes en todos sus caminos y que lo ames. And now, Israel, what does the Lord your God ask of you, except to fear the Lord your God by walking in all his ways? Que lo ames, le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. To love him and to worship the Lord your God with all your heart and all your soul? Que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Keep the Lord's commands and statutes I am giving you today for your own good, Para que tengas prosperidad. so that you may be prosperous. El temor de Dios es clave para que la prosperidad de Dios venga a tu The vida. fear of the Lord is key so that prosperity may come to your life. Por lo tanto, Therefore, es el momento de decir, Señor, yo te voy a it temer. is time to say, Lord, I'm going to fear you. Decide temerle a Dios. Decide to fear the Lord. Decide temerle a Dios. Decide to fear the Lord. Mucha gente ignora lo que Dios Many está people estableciendo. ignore what God is establishing. Mucha gente pone a Dios a un lado. They put God to a side. El mayor pecado The biggest sin es ser indiferente a Dios. is to be indifferent towards God. Vivir la vida sin tomar en cuenta a Dios, It's to live your life without taking God into account porque no le tememos. because you do not fear him. Pero Dios quiere que le temas. But God wants you to fear him. Decide basado en el temor a Jehová. Decide to fear the Lord. La Biblia nos los dice en el Proverbios capítulo 1 And Bible says it in Proverbs chapter 1 que el principio de la sabiduría, that the beginning of all wisdom, que el principio de caminar una vida en decisiones apropiadas para la vida, the beginning of taking and having a life of taking choices appropriate for life, es temerle al Señor. is to fear the Lord. Si vemos la vida de Abraham, If we see the life of un Abraham, hombre que temió al a Señor man that feared the y Lord, fue llamado el padre de la and he fe. was called the father of faith. Simón Pedro, Peter,
Vemos a este hombre decidir caminar en el temor al We see Señor. him decide to walk in the fear of the Lord. Después de haberle negado, decide ahora camino en el temor Even al after Señor. he denied him, he decided, now I walk in the fear of the Lord. Y Dios cambió el juicio sobre su And vida. God changed the judgment over his life. Vemos a Pablo, We see Paul, un hombre que persiguió la a iglesia. man that persecuted the church. Dice, conoce el temor de He Dios. says, know the fear of the Lord. Y después de ser perseguidor se convirtió en el gran apóstol And de he went Jesucristo. from being the persecutor of the church to being one of the apostles of Jesus Christ. Vemos la iglesia primitiva. We see the primitive church, Una iglesia que decide temer a Dios. a church that decides to fear the Lord. Pero decide decirle a los oficiales de la iglesia. And he decides to let the officials of church know. Considera Consider a quién debo obedecer. who you should obey, A ustedes you o a Dios. or God. Considera Consider qué vamos a hacer en este tiempo. what we will do in this time. Estamos en un tiempo donde como iglesia estamos We are in siendo a time silenciados. that as a church we're being silenced. Donde como iglesia estamos siendo circunscritos a pequeños espacios. We are being constricted to small spaces. Pero que el temor de Dios nos constriña. But the fear of the Lord may be in us, Y podamos salir a la calle. so that we can go out Y en el poder del and in the Espíritu power of the Spirit presentar el Evangelio como present debe the ser. gospel as we need to. Yo no sé en qué etapa estás. I don't know what stage you're in. Si estás en una etapa de un enemigo león. If you're with the lion as an enemy, O si estás en un enemigo como un oso. or if you have the bear as an enemy at this moment, O si estás en el momento que tengas un Goliat. or if you have in Goliath. Pero esos tres enemigos se vencen con las armas poderosas que Dios nos ha But those entregado. three enemies are being defeated by the powerful weapons that God gives us. Pero hay algunos que pasaron por esas tres cosas. And there's some that have went through all three things, Pero están siendo engañados en su corazón. but are being lied to in their hearts. Por eso hoy es un día de decidir So this is a day to decide, y hacer una introspección to make an inspection y decir, Señor, quiero ver dentro de mí. and say, I want to see inside of me. Yo estoy viviendo basado en tu temor I'm living based on your fear o estoy viviendo basado en lo que dice la gente. or what people say, Basado en que estoy complaciendo a aquella persona. based on I am making this person pleased. La Biblia dice que cuando complacemos a Dios, The Bible says that when we please God, ¿no? Los hombres men son complacidos. are pleased. Cuando obedecemos las leyes de Dios, When we obey the laws of God, la gente glorifica a Dios. people glorify God. Por eso es el momento de cambiar So it nuestra is time visión to change our vision y decir, Señor, yo te obedezco a and ti, say, Lord, I obey you. porque yo quiero entrar en ese juicio Because eterno we que want has to dado, enter into the que eternal me judgment des that you have given, vida that you eterna. may give me eternal life. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, venimos delante de we ti come before you a darte a ti la honra to y give la you the gloria honor and the glory y a proclamar, oh Dios, que tú eres and to maravilloso. proclaim that you are marvelous. Y por eso hoy decidimos, And that's today we decide Señor, que vivimos en el juicio que tú has entregado, that we live in the judgment that you have given darnos vida eterna, to give us eternal life, y que tu temor and that your fear, es nuestro derrotero. it's what defeats. Tu temor Your fear es lo que nos dirige is what guides us y es lo que nos lleva a ver and what takes us to see decisiones ganadoras en nuestras vidas. successful decisions in our lives. En Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ, Amén. amen.